profe Mulet. Gracias, Pablo. ¿Estás escuchándome? Sí, profe, tranquilo, hay un poquito de eco, pero sí. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Eh, es un tema que sigue teniendo mucha vigencia, muy controvertido, ¿no? Por las limitantes que ya sabemos que existen a la hora de hacer una aproximación desde el punto de vista de la teoría clásica. Sin embargo, es una herramienta útil y que nos permite hacer un abordaje inicial de la probable etiología de los trastornos ácido-base, y que si lo complementamos de manera vigorosa con las nuevas tendencias, pues hacemos un análisis bastante completo. Agradecerle a Brian por el tiempo que se tomó para preparar esta presentación, que a mi juicio fue bastante completa, clara, diáfana y que nos trae a lugar todo el abordaje diagnóstico en los pasos secuenciales, y espero que esto contribuya a su ejercicio clínico en la unidad de cuidado intensivo. Eh, y muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Pablo. Profe, muchísimas gracias. Pues me uno a estas felicitaciones nuevamente, Brian. Creo que la charla estuvo muy completa. Es un tema complejo que tiene mucha matemática y mucha química, entonces a veces no nos gusta mucho darle profundidad. Eh, que ha tenido, digamos, con el venir de la historia muchas interpretaciones y digamos que tratar de que los médicos apliquen la química clásica nos cuesta mucho trabajo porque pues estamos siempre buscando la manera de simplificarlo para poderlo manejar de forma práctica en la cabeza y no tener que profundizar a veces en el tema, y eso ha hecho que lo entendamos mal, que hagamos interpretaciones erróneas, que la historia nos haya contado cómo pues tratar de manejar el bicarbonato solo no era útil, y cómo se debió reintegrar todo el conocimiento, incluyendo la teoría físico-química, que hoy en día probablemente es el pilar final, sobre todo en el estudio de las acidosis metabólicas. Creo que lo hiciste bastante completo. Recordarles que son, digamos, momentos históricos completamente diferentes, que a veces la gente mezcla un poco. Una cosa es la interpretación que propuso el grupo de Boston en la década de los 50, otra cosa es la interpretación de la base exceso que la propuso el grupo de Dinamarca en esas mismas décadas, que tienen diferentes aproximaciones, pero en el fondo tenían de base lo que había construido Henderson y Hasselbalch a principios de siglo, y lo que le hemos ido haciendo y le hemos ido cambiando en la medida en que apareció el anion gap como una buena fuente para buscar el tipo de las formas de acidosis metabólicas y trastornos hidroelectrolíticos. Entonces se le agregaron eso, y hoy en día lo confundimos un poco porque lo vamos mezclando. Y como ustedes ven, pues se han replanteado las fórmulas, porque a la larga ustedes ven que la mayoría de estas cosas son deductivas, son tomadas de experimentación en humanos, ya sea en formas en vivo o in vitro, como hicieron en base exceso, para tratar de generar alguna ecuación que le trate a uno de mostrar un patrón de normalidad de los diferentes grupos. Y pues eso tiene también pues de largo y de ancho, porque depende también de a quién metió uno en la ecuación, si son solo viejitos, si son no sé qué, entonces será que eso es igual que un riñón joven, y empiezan las preguntas que a la fecha de hoy todavía, eh, digamos que logran confundir un poco, y a veces le damos muchas vueltas a esto. Lo otro que es importante es las normalidades de la altitud. Tengan cuidado con eso. La normalidad de la altitud está por la hipoxemia ambiental. Entonces, en la medida en que a uno le quiten la hipoxemia ambiental, uno esperaría que vuelvan los gases a tener pHs normales y CO2 normales. Entonces, no siempre se debe interpretar la normalidad en el cuidado intensivo, sobre todo porque usamos mucho oxígeno, y alguien que ya esté recibiendo más de un 25%, 30% de FIO2, probablemente debería tener unos gases más cerca a lo normal del mar y no a la altura.
Y ahí hay una diferencia y discrepancia, digamos, en la forma como se interpretaría esos puntos de corte. Entonces tengan cuidado que la normalidad no hace que el principio químico cambie. Creo que esa sería como mi introducción a lo que es este tema, que me parece que es amplio, interesante, históricamente muy interesante. Los invito mucho a profundizarlo porque es algo en lo que nos diferenciamos mucho, tanto esto como la teoría físico-química, y debemos ser muy profundos en nuestro conocimiento para poder entender por qué a veces alguien propone una forma, otra forma, porque no siempre los cálculos dan exactos y cómo usarlos en el día a día. No sé si los demás profes quieren hacer alguna intervención inicial. Nuevamente, Brian, muchas gracias. Gracias, doctores. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos nuevamente. Eh, pues repito la felicitación que se merece Brian por haber hecho este esfuerzo de transmitirnos esta primera aproximación al entendimiento de los gases sanguíneos. Como siempre lo digo, este es un examen que en el ambiente de cuidado intensivo es muy frecuente de realizar y en otras áreas como las urgencias, como los servicios de nefrología y neumología tiene una utilidad muy significativa. Entonces creo que a través de la enseñanza que hoy nos transmitió Brian, intentar hacer lo mejor posible con esa tirita que, como dijo Brian, al final muchas veces no la exprimimos en toda su totalidad. Entonces aprovechar que toda esa información que viene en la tirita de información de los gases es fundamental para que nos acerquemos con mayor precisión a los diagnósticos de nuestros pacientes y también a ofrecerles opciones terapéuticas. Y también es muy importante en el seguimiento para ver si las intervenciones que estamos realizando se están logrando lo que pretendemos con nuestras intervenciones. Entonces, este es un tema en que no podemos cansarnos de señalar su importancia y, por supuesto, agradecer nuevamente a Brian por el esfuerzo que hizo para que nos acercáramos un poquito más a este entendimiento. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Se me olvidaba ese detalle. Aprendan bien a usar sus máquinas, que muchas de las cálculos que hacen las máquinas tienen diferentes formas y tienen diferentes teoremas detrás y a veces los veo que se confunden mucho dependiendo de las siglas que usa la máquina, si es que fue que hizo un ajuste por la temperatura, si fue que hizo un cálculo basado en el teorema de la base exceso, si fue que hizo un cálculo basado en el teorema de Henderson y Hasselbalch, que está haciendo desde el punto de vista práctico. Entonces tengan siempre a mano, sobre todo ahora que están aprendiendo, los que están empezando o los que empiezan en una unidad que no tiene una máquina diferente a la que usaban, léanse los manuales, que eso les va a dar mucha profundidad en lo que hacen en el día a día. Mm, bueno, entonces, si les parece, vamos a hacer una cosa diferente hoy. Voy a mostrarles unos casos puntuales distintos al taller para que hagamos unos ejercicios rápidos y si nos queda tiempo, revisamos los casos del taller también, que pues eran simplemente aplicaciones prácticas de todos estos principios. Me confirman ahí si ven mi presentación, que está en blanco la diapositiva. Ah, no, espérame, ya dejo de compartir yo, a ver si es Sí, así. profe, sí se ve. Profe, está en blanco. Perfecto. Entonces, este es el primer caso. Imagínense que en la vida real nunca ha pasado, a ustedes no les ha pasado, ¿no? Nadie encuentra la berraca tira del gas con el que hicieron el ingreso, ustedes están tratando de entender el caso
y lo único que encuentran anotado por ahí fue que el interno que estaba haciendo el favor de recoger los datos alcanzó a anotar esos datos. Tiene pH de 7,3 y CO2 en 33. Entonces, con las herramientas que Brian les mostró y asumiendo que es una persona sana que está haciendo compensaciones habituales, ¿podrían ustedes o no saber cuánto tiene de bicarbonato? ¿Podrían hacer lo que la máquina hizo por ustedes, que fue calcularlo? ¿Cómo lo harían? Cualquier voluntario, tranquilos, excepto Brian. Juli, Profe, pues uno lo que podría hacer es hacer la concentración o sea, usar la fórmula de los concentración de hidrogeniones igual a 24 por PCO2 sobre HCO3. Implica lo que deberíamos hacer es tomar la tabla de el pH y a cuántos hidrogeniones. Espérame, profe, que los tengo por aquí. eh, a cuántos hidrogeniones son válidos. Espérenme que los tengo acá. Esto es muy rápido. Entonces, a un pH 7,3 tenemos 50 hidrogeniones. Entonces, lo que deberíamos hacer entonces es, la fórmula es 50 igual a 24 sobre PCO2 sobre HCO3, que implicaría que entonces, pues uno despeja. Resumen ejecutivo. Entonces, 50 igual a 24, o sea, 50 sobre 24 me da 2,08. Y la PC2 que tengo, que es 33 dividido ese 2,08. Entonces 33 dividido 2,08. Lo que hice fue pasar a dividir uno y pasar a multiplicar el otro y me daría un bicarbonato de 15. No sé si tiene sentido lo que dije. perfecto. Y entonces, ¿qué tiene? Tiene una acidosis metabólica. Ya dijiste cuántos hidrogeniones, que hiciste el ejercicio muy bien. ¿Y qué trastorno tiene? Una acidosis metabólica. Todos claros más o menos cómo se hizo el ejercicio. Es simplemente para recordarles esa habilidad que deben tener de transformar los hidrogeniones. Si ustedes conocen un poco la historia, la razón por la que Sittgar en 1908 utilizó la escala logarítmica del pH tiene que ver con la falta de capacidades matemáticas de manejar exponenciales. Entonces, cuando las funciones tenían a tener comportamientos exponenciales, lo que se hacía era hacerles transformaciones logarítmicas para poder hacer aritmética clásica para hacer cálculos. Entonces, por eso fue que se diseñó la ecuación de la función de hidrógeno. Se cree que la P es la forma como él la describió. Usualmente se usa la P minúscula para declarar la función, y entonces era la función de hidrógeno, y era la manera como lo clasificó. Y luego ya se volvió pues el famoso pH, y hoy en día todavía lo seguimos usando a pesar de que ya tenemos calculadoras, y que probablemente sería más útil desde el punto de vista clínico hablar de concentración de hidrogeniones. No sé, profe Perdomo, si quería algún otro punto importante en esta pregunta. Su merced, que es el gran experto. Ya estoy de acuerdo que la notación con pH altera un poquito la percepción que tenemos sobre el grado de trastorno ácido base. Yo sí molesto mucho en que nos acostumbremos a hacer el cálculo de la concentración de hidrogeniones para que vean que no es lo mismo cambiar el pH de 7,4 a 7,3 que de 7,1 a 7,0, que uno en principio pensaría que es lo mismo. Cuando ustedes van y miran, es un cambio del doble en la cantidad de transformación de la concentración de hidrogeniones. Como son escalas logarítmicas que no estamos acostumbrados a manejar, entonces las escalas lineales geométricas que sí acostumbramos a manejar en nuestra vida diaria nos ayudan a entender por qué un pH en la medida que va alterándose hacia la acidosis está generando mucho más ácidos
lo que uno pensaría. Entonces, si ustedes se acostumbran a estar haciendo esa formulita del cálculo de hidrogeniones, que es muy sencilla, que es el CO2 por 24 sobre el bicarbonato, y entienden que lo normal es tener 40 hidrogeniones, pero les aparece 50 o les aparece 80, posiblemente frente a otros iones estaríamos notablemente preocupados si se nos cambia el sodio de 140 a 170, que es lo que proporcionalmente sería cambiar un pH de 7,4 a 7,3 en hidrogenio. Entonces, tener en cuenta eso para tener una percepción un poquito más lineal de la severidad del trastorno. Perfecto. Pablo, buenas tardes. Qué Hola, pena un Nico, perdón. comentario, Adelante, adelante. no, un comentario chiquito. Aparte de eso, el cálculo del pH toca tener en cuenta que la otra complicación que pues matemáticamente puede haber es que toca convertir esos nanomoles en moles y eso ahí también genera errores cuando uno hace el cálculo pues con la calculadora. Gracias. Correcto. Sí, en principio, como les digo, es un problema de los médicos tratando de entender química que nos cuesta mucho trabajo. Bueno, el segundo caso, ay, espérense que no me coge. Otra vez dejaron la máquina, quién sabe qué hicieron la tira. Eso nunca les ha pasado a ustedes. Que la tira, la pobre jefe solamente alcanzó a notar pH y PC2 en el sistema y como eso no deja notar mucho más y ya se guardó porque tenía que facturar, entonces quedó así. Entonces ahora ustedes tienen que interpretar este paciente. Entonces, ¿quién quiere hacer este ejercicio? Que no sea Juliana. Glorita. Buenas tardes. Bueno, si uno hace con la misma fórmula que nos dijo Julián hace un momento, pues la concentración de hidrogeniones sería 24 por 60 sobre 29. Eso nos da 49,6, que vendría siendo más o menos lo que teníamos hace un rato, que era 50 hidrogeniones, o sea, un pH de 7,3 aproximadamente. Pues acercándolo, porque da 49,6. Entonces estaríamos frente a una acidosis respiratoria. Si uno le quisiera colocar más cosas, pues llegaríamos a buscar si la compensación es lo que estábamos esperando, pero en principio es una acidosis respiratoria. Perfecto. Aquí en principio no podrías asumir compensaciones porque, pues, dado que no tienes el dato, estás asumiendo compensación. Es la manera como llegas al punto. Bueno, sí, más bien decir qué tan crónico, qué tan agudo es el trastorno. Pero precisamente no podrías por eso, porque no tienes Ah, el dato, sino sí, realmente estás asumiendo la compensación adecuada, digamos. Es sí, sí, parte del, digamos, del problema que tendría uno no tener el tercer dato. sí, claro. Bueno, muy bien. Creo que esto ya les quedó claro. Creo que lo aprendieron a manejar. Vamos ahora a este. Ah, bueno, el profe quería decir, ¿les parece que sea más cerca aguda o crónica tener 60 de CO2 para tener 7,3 de pH? O tener 30 de bicarbonato cercano al bicarbonato normal. Glorita, tú que estabas hablando de eso. Pues yo creo que está más cerca de ser aguda, porque estaríamos esperando, pues asumiendo, porque todos estamos asumiendo ahí que está con el pH de 7,3, más o menos 10 y 10, y está más cerca del 24 que de la otra compensación. La compensación aguda es más o menos cuánto. Serían 7, entonces serían 31, 32. Uy, estaría como en el centro. ¿Qué estás haciendo? No te entendí. Porque, bueno, si uno esperaría que tenga un PCO2 de 60,
Ujú. Esperaría que suban en agudo un, un miliequivalente de bicarbonato, o sea, ¿Por de la cada normalidad, cuántos? por cada 10 que Perfecto. sube. Pues O sea, tenemos, o sea, tendríamos que tener en una aguda 26. perfecto, Ver entiendo 29. ¿Y en en, una crónica? en una crónica sería 31 porque serían 3,5 por cada 10 que sube el CO2. Entonces, no, estaría más hacia la crónica, pues más cerca, porque está en 29. Pues quedó ahí en la mitad de camino realmente. Muy bien. Esta es la razón por la que ese ejercicio cada vez se usa menos y la gente lo ha abandonado mucho y es que una de las dificultades a veces suele ser que uno queda en puntos intermedios. Realmente es muy útil cuando se va hacia los extremos opuestos, más que cuando queda en el rango intermedio, porque en el rango intermedio les toca usar pues su interpretación clínica del contexto del paciente para poder tomar la decisión. Pero bueno, sigue siendo un ejercicio válido que además, como ustedes ven, es relativamente fácil de hacer, entonces no entiendo por qué pues no lo pueden hacer mentalmente para estar seguros que no están enmascarando otros trastornos. Entonces es bien importante. Los gases son una herramienta paraclínica, o sea, es una herramienta para confirmar nuestras sospechas diagnósticas. Obviamente, con alguna frecuencia tenemos ese, esa gran ayuda de que nuestro diagnóstico no se corresponde con lo que encontramos en los gases y los gases nos orientan notablemente. Pero en este ejemplo, por ejemplo, sí es muy importante recurrir a la historia clínica y a la otra cosa que es también muy importante y que por fortuna tenemos muy frecuentemente en nuestras unidades, es ver de dónde viene el paciente. Entonces, si tenemos unos gases previos de ese paciente que tenía una condición con un bicarbonato en 26 y pico y ahora lo vemos en 29, pues podemos intuir que el paciente está hacia la compensación de crónica, o si sucede lo contrario, que el paciente tenía un CO2 de 50 con un bicarbonato en 29 y ahora súbitamente tiene 60, entonces uno podría sospechar que tuvo una descompensación aguda de su condición de insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, poder tener las imágenes de varias foticos de nuestros pacientes nos permite ir construyendo una especie de película que nos haga saber para dónde va nuestro paciente. Perfecto, profe, muchas gracias. Ahora este. Ahí, no pasó. Este sí tenía un poquito más de la tira. Anotaron un dato más. Entonces, según lo que les explicó Brian, ¿esto existe o no existe? Cualquier voluntario sano que no sea ni Glorita ni Juliana. Si quieren, desglosémosla en pedacitos. ¿Cuántos hidrógenos hay ahí? 80, 80. ¿Y por CO2 y bicarbonato? 64. Ok. Entonces, ¿es posible o no es posible? No es posible. ¿Todos entendieron lo que hizo Juliana? Debe tener un trastorno mixto, ¿no, profe? No, precisamente no es que haya un trastorno mixto. Digamos, si tú no tuvieras el pH, si tienes solamente el CO2 y el bicarbonato, tú podrías decir, este paciente tiene una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica y tendrías que ver si es compensación o no. Pero como tienes el pH, ya tienes la cuenta de los hidrogeniones. Entonces aquí lo importante de resaltar es lo que hizo Juliana y es, por un lado, miró
¿A cuánto equivale un pH de 7,1 en concentración de hidrogeniones? Entonces acuérdense que por cada 3 decimales que pierden o ganan, se reduce a la mitad el número. Entonces 40 se duplica a 80 con pH de 7,1. Y luego hizo el cálculo del CO2 en relación al bicarbonato, ¿cierto? Por 24 para calcular cuántos hidrógenos hay ahí. Y le dio que era 62. Entonces esto es un error de alguien que anotó, probablemente, o podríamos echarle la culpa a la máquina, aunque las máquinas no se equivocan tanto. Probablemente sea más un indio. Este es un fenómeno que ya casi no se ve, porque pues la transcripción automática de datos en los sistemas pues limita el error, pero quienes vivimos la época en que la bacterióloga tenía que esperar a que la máquina diera una lectura digital y en un papelito transcribir los resultados, pues era un error que podía ocurrir con alguna frecuencia. Entonces, estar viendo que haya coherencia entre los resultados es parte también de la interpretación de los gases, ¿sí? Brian de pronto no lo resaltó tanto, pero hay una cosa muy, muy importante en el análisis de los gases sanguíneos, que es la preanalítica. Es todo lo relacionado con una adecuada toma de la muestra, que no esté contaminada con la solución salina de una línea arterial o con los líquidos que se estén administrando por un central cuando a veces no se hace un adecuado retorno de sangre a través de las vías que se están tomando, o la sola toma de un intento de una línea arterial en un niño que está sujetado por 4 o 5 enfermeras en una lucha y que no tiene explicación, pues va a hacer que la lectura y la interpretación de los gases no corresponda a la realidad que quisiéramos ver. Buena tarde. Marica, Eh, un poco retomando lo que dice el profe Perdomo y lo que el profe Pablo estaban hablando ahorita, vemos que el análisis temático de la tirilla de gases, esa primera ley que a todos nos probablemente nos enseñó el profe Maya, que era de evaluar la veracidad de los gases, acá en los ejercicios que pone el profe Pablo cobra mucha importancia, con la intención de que no solo con lo que mencionaba el profe de la preanalítica, sino de la veracidad de esos datos, pueda uno tomar decisiones correctas antes de. Porque si no, mirando así sus datos por encima, uno pensaría, como mencionó Héctor, que es un trastorno mixto y probablemente tomaría conductas equívocas o no. Sí, o asumiría que tiene otros trastornos y probablemente se perdería en ese camino del diagnóstico. Entonces, un poco recordar a los compañeros que esa veracidad es importante volver a tomarla y saber si los datos son ciertos o no para tomar conductas. perfecto. ¿Cómo le daría entonces el pH? Si asumimos que el que está mal transcrito es el pH, 7,2. 7,2. correcto. Si es el CO2 el que está mal transcrito, si se les había ocurrido, ¿no? Porque siempre uno le echa la culpa al pH, pero ¿qué tal que el que esté mal transcrito sea el CO2? 64. 64. Perfecto. ¿Y el bicarbonato? Si es el que está mal transcrito. 24. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien le dio algo diferente? ¿Entendió cómo se hizo el ejercicio? Bueno, de pronto con esto por lo menos les dejamos la curiosidad de estar siempre pendiente de cuántos hidrogeniones hay. Hoy en día también hay, las máquinas también muestran la concentración de hidrogeniones algunas, entonces ni siquiera lo tienen que calcular, solamente leerlo o tenerlo, digamos, dentro de su día a día y a ver si algún día olvidamos el pH como valor. El último caso, poco más difícil. Este paciente
le tomaron unos gases venosos femorales, la jefe fue y le sacó el coso de las dos vías y le sacó unos gases venosos. Ese es un niño que está en ventilación mecánica, en parámetros controlados, tiene una FIO2 apenas del 30% y con eso su pulso oxímetro marca 98%. Y los gases que les entrega la jefe tienen un pH de 7,36, un CO2, un oxígeno de 66, un CO2 de 44, un bicarbonato de 24 y una saturación de 93. Entonces ustedes ahí, ¿qué hacen? ¿Eso es posible? ¿Hay un error en la toma? ¿O es un fenómeno biológico? ¿O se dañó el pulso oxímetro? ¿Cómo es la cosa? Si quieren, desglosémoslo. ¿A alguien le llama algo la atención? ¿O qué es lo primero que les llama la atención? Pues que son femorales, debería ser de la unión cabo-atrial, entonces ahí ya no tenemos, digamos que todos los miembros del miembro superiores y del cerebro, nuestro CO2 adecuado. Sí, o sea que no te gustaría, digamos, no te parece que sea un buen representante venoso del cuerpo, pero digamos de los Exacto. valores, No, pero además, perdón, pero dale además, pues es que Marcelita. los gases, los gases nos están dando, pues, una presión de oxígeno y una saturación de oxígeno que no, pues, no se corresponden como si fueran venosas, están muy cerca de la saturación arterial de oxígeno. Perfecto, entonces lo primero que te llama la atención es, tú dices, esos gases parecen unos gases arteriales, no unos gases venosos, porque ves que la Sí, FIO2 es bajita, la PO2 es alta, y pues si fueran venosos tendría que tener una gran cantidad de PO2 arterial y de dónde la va a sacar. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Ven algo más? Marcelita, si eso es, tu sospecha es que eso, tu sospecha, según te entiendo, es esa muestra es arterial. Entonces tú vas y miras a ver la jefe qué fue lo que hizo y tú ves que no hay una línea arterial, por lo menos no en esa pierna. Entonces tu hipótesis sería que, que el catéter está en la arteria y no en la vena. ¿Qué harías para asegurarte antes de sacárselo o de quitarle los líquidos y ponérselos en otra parte y usarlo como línea arterial? No sé, lo que quisieras hacer, pero ¿cómo haces para confirmar tu hipótesis? ¿Cuál es el estado? pues, pues lo que haría sería, pues, mirar, por ejemplo, conectarlo al monitor para ver si me da línea de arteria. Pues igual en femoral sería, pues sería muy evidente si estuviera en la arteria, a menos que el paciente estuviera muy malito, pero podría mirar si es una línea arterial ahí, mirar, haciéndole monitorización, pues por medio de monitorización, con el monitor, ver si me hace curva de línea arterial o de línea venosa. Correcto, el estándar de definición de si uno está en una vena o una arteria no es los gases, sino son las presiones. Entonces uno mira por presiones y si la presión está similar a la presión arterial o es alta y no muy cercana y el paciente no está choqueado grave, pues en principio estás en una arteria. Esa es la manera de confirmar. Eso es lo que deberías hacer. Profe, ¿alguna cosa más de este caso? Eh, sí, eso no es una cosa tan infrecuente, o sea, un paciente que esté con un catéter femoral, bien puede ser que el catéter no, pues sea
no lo suficientemente largo para que esté en la vena cava inferior. Pues hay muchos que quedan en las ilíacas. Un paciente en ventilación mecánica con una sedación profunda, pues el consumo de oxígeno que puede tener un miembro inferior es muy bajo y no es extraño encontrar saturaciones en una vena femoral que sean eh, tan altas como estas. Este es más para señalar que cuando vayan a hacer interpretaciones de gases venosos centrales, pues reconocer que los gases venosos centrales para nosotros son los que se toman de una muestra de un catéter venoso central en la vena cava superior o que esté a nivel del aurículo atrial, que son más representativos de lo que es el consumo de oxígeno que si los tomamos de femorales, que bien puede ser que tengamos consumos muy bajitos y nos den falsas interpretaciones, sobre todo cuando pues, en los siguientes seminarios haremos la aproximación de cómo hacer el cálculo de los consumos de oxígeno, ¿no? Pero son unos gases que están balanceados, o sea, el CO2 y el pH, el bicarbonato tienen coherencia y lo único llamativo pues es que tiene una saturación que es un poquito alta para lo que acostumbramos a ver en gases venosos centrales, pero pues con la salvedad de que es un gas venoso central que no es tan central como acostumbramos a ver cuando los catéteres están intratorácicos. Pablo, un comentario. Dale. Eh, pues está muy bien lo que mencionaron el compañero y Marcela de la ubicación y después de que lo que llama la atención es la cercanía a las oximetrías de pulso. Dejando de lado el resto de la gasimetría, solo mirando las oximetrías de pulso, puede haber escenarios clínicos infrecuentes, pero sí puede haber escenarios clínicos donde yo tenga un catéter en ubicación venosa central y me pueda pasar esta cercanía de saturaciones, pero entiendo que eso lo vamos a ver en sesiones posteriores, para que no quede la sensación de que es que esto solo pasa si está femoral, pero si está en la unión cavatrial es imposible que pase. Correcto. Por eso creo que el mensaje central fue lo que hizo Marcela y es, si usted tiene la duda, tiene que ponerle un traductor de presión y medir las presiones. Uno no retira o pone o quita o decide iniciar líquidos o no líquidos en unos catéteres solamente basado en una lectura de gases. El estándar es presiones, si tiene la duda. Bueno, creo que esos eran los casos. ¿Cómo estamos de tiempo? Si quieren, miremos rápidamente las preguntas del taller. Las preguntas del taller sí estaban orientadas a que desarrollaran ya, digamos, casos integrados a escenarios clínicos, como les va a tocar probablemente en la vida real. Este, por ejemplo, es un muchacho de 14 años porque estaba decaído y respirando mal. La mamá le había notado que ya venía como desde hace varios días no siendo el mismo. No ha tenido como fiebre, ni vómito, ni diarrea, como las causas comunes. La mamá realmente no sabe mucho porque el niño no estaba con ella, sino donde los primos. Y cuando ustedes lo van a ver, pues está pálido, somnoliento, pero responde a estímulos. Les parece inusual pues que respira rápido y la tensión arterial está como en los rangos bajitos y ya les hicieron un gas que les entregan que tiene esos resultados. pH 7,08, CO2 en 20, bicarbonato en 6, base exceso en -20. Y tienes los electrolitos con un sodio en 133, un potasio en 4,6 y un cloro de 102. Entonces, ¿cómo clasificarían este trastorno basado en el modelo ácido-base Boston o en el modelo ácido-base de base exceso, el que quieran usar o si usaron los dos? ¿Y cuál sería la posible causa y qué necesitan calcular y qué necesitan medir adicional, que sería la tercera pregunta? Si quieren la respondemos en una sola global, no sé, algún voluntario. Gloria. Bueno,
lo dejé como un trastorno mixto, una acidosis metabólica con anión GAP aumentado y pues si uno hace el cálculo del CO2 esperado, si es muy estricto, está fuera del límite del CO2 esperado, que sería de 15 a 19 y ese lo tiene pues en 20, por eso muy estricto. Para sacar como eso, pues utilicé la fórmula del CO2 esperado de 1.5 por el bicarbonato más 8, más o menos 12, y me dio ese rango de 15 a 19. Y el del anion gap que he calculado con el sodio, potasio menos cloro bicarbonato me dio 29.6. Entonces, de aquí iniciamos como a buscar como las causas de que podríamos tener en este niño que no tenemos mucha información básicamente. Entonces, teniendo en cuenta que hay cosas que son llamativas, como por ejemplo que esté algo taquipneico, que haya tenido, pues sin otras, si hay algo de alteración como del estado basal, como que estaba decaído y también que estaba con algo de somnolencia, pues podríamos utilizar pues la mnemotecnia para la acidosis metabólica, que es el Goldmark, aunque hay otros, ahí sí es para los gustos de cada quien, pero pues podríamos buscar intoxicaciones, entonces empezaríamos viendo como alcoholes, intoxicación por acetaminofén, de ahí vamos hacia el lactato, tanto el L-lactato como el D-lactato, en metanol, los salicilatos, ahí pues para la mnemotecnia es con aspirina, la parte renal y la parte de cetonas. Si uno va teniendo en cuenta que es un adolescente, pues se inclinaría, si no tiene pues los datos de infección o de vómito, diarrea, nada de eso, pues buscar si hay alguna intoxicación que pueda indicarnos la causa de esto. Pero como también dice que tiene pues unos episodios intermitentes y que estaba como ya algo decaído, también podríamos ir a buscar si es algo renal o algo de cetoacidosis, que lo dejaría pensando a uno también, que está haciendo un fenómeno tratando de compensarse con taquimnea. Entonces uno no esperaría que sea tanto alguna intoxicación que es de un fenómeno ¿qué es? De alteración del control central, o sea, le esperaría que estuviera más bradimneico, menos compensado si ya estuviera o en una etapa tardía de una cetoacidosis o de un cuadro renal o no, de una intoxicación, o en una etapa temprana, pero que no fuera pues, tan inhibido la respuesta normal de la frecuencia respiratoria. Así también, pues si asumimos que ese niño en un basal tendría un delta de anion gap, bueno, que tendría un anion gap para normalidad como 10 y un bicarbonato basal de 24, asumiendo que fuera previamente sal, no, uno le podría sacar el delta de anion gap y el delta de bicarbonato para mirar cómo se están relacionando, porque uno esperaría que el aumento del anion gap no exceda a cuánto ha disminuido el bicarbonato, para buscar si hay algún tercer trastorno, pues que realmente le hice y no da pues como nada adicional como para pensar en un trastorno sobreagregado. Entonces, pues yo me iría, teniendo en cuenta eso que les dije hace un momento, buscar una intoxicación en etapas como más o menos intermedias por el tiempo de evolución, o una cetoacidosis diabética o una lesión renal. Eso. Muy bien, Gloria. Dentro de las interpretaciones que hiciste, tú al principio dijiste que te parecía que era un trastorno mixto. Cuando alguien dice que una persona tiene un trastorno mixto, pues está diciendo básicamente que la compensación no se dio de forma habitual como la hicieron en la década de los 50, sino que pareciera que está haciendo algo diferente. Entonces, usualmente ahí uno tiene que pensar en que hay un segundo evento que está en el lado opuesto de la ecuación. Entonces, en este caso, sería, según lo que calculaste, que hay una alcalosis respiratoria. Entonces la pregunta sería, dado que pensaste eso, ¿cuál es la razón por la que este paciente pudiera tener alcalosis respiratoria? ¿O no se te ocurrió?
No, pero realmente lo que o sea, si sería muy estricto, me darías una acidosis respiratoria porque esperaría que esté un poco más bajo ese CO2, de 16 a 19 y tiene 20. Ok, O sea, entonces tiene una acidosis respiratoria, muy bien. sí, igual, pues sí, uno empieza a pensar por qué está ahí. A eso me refería más o menos en que yo diría que no está en una etapa tan, o está intentando compensarse y todavía va en vía de tratar de disminuir más el CO2, o si yo ya lo encontrara más bradimnaico, por ejemplo, creería que ese niño se está empeorando. Entonces le tomo unos gases después y miro que tiene 25, entonces está empezando a irse para el otro lado. Correcto, la tendencia sería muy útil. Está muy en el límite para generar una gran discusión al respecto, pero tienes, lo Señor. importante es ser consecuentes. Si ustedes dicen, yo creo que hay un trastorno mixto, tengo que buscar o tener una hipótesis de por qué el paciente no está logrando la compensación. Tengan cuidado con los tiempos de compensación. Ustedes vieron, em, Brian les mostró que en principio las compensaciones que son capaces de hacer los centros respiratorios son bastante rápidas. Estamos hablando de 15, 20 minutos, 30 minutos. O sea que este paciente no debería tener ya la compensación completa o ser capaz de hacer la compensación completa de la forma de, de bicarbonato. Lo otro es, recuerden que hay un límite. ¿Ustedes cuál es el CO2 más bajo que han visto? Que no va al caso, pero para que no se les olvide nunca. Los seres humanos tenemos topes. El profe Perdomo ha visto un 16, 18. entonces no se les olvide que esto tiene un tope. Profe, Uy, eso, 15 de Enigma, que Otto no nos vea. Eh, sí, entonces, no, ahí les dejo de tarea calcular qué tanto aumento del volumen minuto requiere un paciente desde la normalidad para llevar su CO2 de 40 hasta 16. Eh, porque es un esfuerzo grande, ¿no? Entonces hay pacientes que, yo creo que Brian nos mostró una diapositiva que es una curva asintótica hacia abajo, donde uno ve cómo en la medida que el CO2 tiene que bajar, la cantidad de ventilación se va casi duplicando eh, para lograr esa meta. Entonces hay niveles que no se alcanzan a lograr. Entonces, pues tampoco hay que ser tan estrictos. Entonces, uno diría que este paciente con ese bicarbonato y ese CO2 está haciendo un aceptable esfuerzo. Si ya tengo un bicarbonato que esté en un CO2 que esté ya significativamente más alejado, pues sí, interpretarlo como un doble trastorno y buscar las causas. Entonces, puede ser que el paciente tenga una complicación pulmonar o neurológica o farmacológica que le impida lograr la compensación. aprovecho la cuña. Eh, Ah, Tico, dale. no, yo también aprovechar el comentario de Héctor y de Iván, eh, porque sí es una complicación que no es tan infrecuente en ECMO, llevar los CO2 a niveles como ese 15 que mencionó Héctor, pero pues personalmente creo que en ECMO estamos en una situación que está muy lejana a la fisiología en algunas circunstancias, pero sí puede pasar. Yo lo que quería de pronto agregar a lo que mencionó Gloria es que hay que recordar que nosotros no logramos hacer compensaciones metabólicas, o sea, ante las alteraciones metabólicas no vamos a poder hacer compensaciones respiratorias crónicas. Eso no, o sea, yo no puedo entrar en acidosis metabólica crónica. Entonces un CO2 que ya me está empezando a subir, como dice Iván, hay que pensar que hay algo adicional o de pronto ya el mecanismo se está empezando a, pues a salir de lo que normalmente puedo hacer durante algún tiempo. No sé si queda claro. Sí, perfecta la anotación, creo. Lo otro que quisiera agregar aquí en este momento que me parece que es importante es recuerden que cuando uno está hablando de compensaciones, asume que el paciente tiene control sobre el órgano que hace compensación. Entonces, si yo tengo un fenómeno respiratorio primario y
El riñón es el que tiene que compensar, yo tengo que dejar el riñón en paz y dejarlo que él haga lo que va a hacer. Acuérdense que la manera que tiene el riñón de botar o absorber hidrógeno es orinando. Luego, si yo manipulo la orina, pues no puedo, así la fórmula de hablar de compensaciones, sino son fenómenos mixtos dados por la manera como estoy tratando el paciente. En el otro lado, que podría ser, por ejemplo, un ejemplo de este, y es que el paciente no es que esté haciendo una compensación respiratoria, sino que yo tengo un paciente en ventilación mecánica controlada y no lo estoy permitiendo mover el CO2 a lo que él lo movería por su centro respiratorio en respuesta al pH, sino es simplemente que yo decidí hacer, por ejemplo, ventilación protectora o alguna cosa de esas. Por ejemplo, en cetoacidosis es una de las grandes razones por las que ventilar puede ser perjudicial para la salud, em, y por la que tratamos de evitarlo mucho, no solamente en casos muy, muy severos, para que no nos pase eso. Entonces, no olviden que las fórmulas de compensación asumen que el mecanismo compensador está bajo el control del paciente. Si eso no es real, no importa lo que digan las fórmulas, los trastornos no pueden hablarse como fenómenos compensatorios. No sé si fui claro, pero espero que les cale, porque además los textos no hablan casi de eso. ¿Alguno tiene alguna pregunta de este primer caso o pensó en algo diferente? Bueno, muy bien. Si quieren, vamos al segundo. Creo que vamos a hacer este y no más por aras del tiempo. Este es otro caso, un niño de 8 meses. Lo encontraron vomitando. En las últimas horas ya está somnoliento, ya no quiere comer. No tiene antecedentes de fiebre y diarrea. Al examen lo ven letárgico, pero algo responde. Está respirando como despacio y no pareciera tener dificultad respiratoria. La tensión está en largo bajo y el llanto es como muy suavecito. Le toman unos gases en su evaluación inicial, que muestra un pH de 7,50, un CO2 en 48, un bicarbonato en 37 con una base exceso de +10 y un sodio de 130, un potasio de 2,9 y un cloro de 85. Entonces, las mismas preguntas. ¿Cómo enfocarían este caso desde el punto de vista del diagnóstico y qué necesitarían para complementar su estudio? Paola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, partiendo pues de el enfoque, el pH está en 7,5 que nos da una alcalemia, el bicarbonato está en 37 que está elevado, entonces sugiere pues que su trastorno primario es metabólico, entonces la compensación por ende sería respiratoria y la fórmula de su CO2 esperado, 0,7 pues por el bicarbonato más 21 me daba 46,9 más -2 que pues está en el resultado pues que nos da con los gases, entonces es un trastorno de una alcalosis metabólica que está con su compensación respiratoria esperada, su base de exceso está +10, pues que sigue siendo compatible con la alcalosis metabólica para pues lograr encontrar como la causa de su trastorno, entonces tenemos más datos en la historia clínica, aparte pues de la sintomatología gastrointestinal por el vómito, tenemos una hiponatremia, una hipopotasemia, una hipocloremia, que la combinación de estos tres sugiere pues que las pérdidas gastrointestinales por vómito persistente causan pues pérdida del ácido clorhídrico que aumenta el bicarbonato. La hipocloremia pues reduce también la excreción renal de bicarbonato, perpetuando la alcalosis y la hipopotasemia también agrava esta alcalosis metabólica pues porque aumenta la reabsorción de bicarbonato en los túbulos renales proximales. Además, la deshidratación por la pérdida de líquidos por el vómito activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona que también retiene sodio y pues empeora bicarbonato empeorando pues la alcalosis. Entonces, pues yo concluí que la causa más probable de esa alcalosis es secundaria al vómito persistente y a la deshidratación. ¿Qué más le pediría? Un cloro urinario, que si está menor de 20 pues compatible con la alcalosis metabólica que sospecho que es por vómito. Y si está mayor de 20 por causas renales como hiperaldosteronismo o pues el uso de diuréticos o intoxicación.
También pues pediría unos gases venosos y unos electrolitos seriados para evaluar la evolución tras el tratamiento con la reposición hídrica, los azoados para evaluar pues su deshidratación y ya. Muy bien, Paula. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Faltó algo? ¿Sobró algo? ¿Algo no hubieran hecho? ¿Algo si hubieran hecho? Bueno, muy bien. Pablo, Entonces, qué pena. contigo. Ahí, Dale, dale. ahí, ahí rápidamente. No, es que estuve leyendo las respuestas de los talleres. Hay que tener en cuenta que cuando uno tiene alcalosis metabólicas, la excreción de bicarbonato a nivel renal no se puede hacer como el bicarbonato en forma iónica, sino que hay que hacerlo en forma de una sal. Entonces, habitualmente, pues se hace en forma de bicarbonato de sodio y habitualmente van a estar hiponatrémicos también por esta razón. No es solo que estén hipovolémicos como se sugirió en algunos talleres. Y lo otro, porque me pasó a mí alguna vez, los niños que llegan con síndrome de Gitelman, que llegan a urgencias encefalopáticos, a veces pues hipovolémicos, en muy malas condiciones generales, cuando uno hace los gases y sale la alcalosis metabólica, a veces pensamos que lo único que lo pone a uno tan mal clínicamente es la acidosis metabólica y hay que tener eso en cuenta. Los niños con alcalosis metabólica clínicamente también lucen muy mal y están al borde de la apnea. Entonces, en vez de pronto no creerle a los gases y repetirlos, hay que hacer ese enfoque que lo puede llevar a una alcalosis metabólica, que es un caso raro, pero que se puede presentar. Perfecto. Mil gracias, Soto. Muchas gracias a todos. Creo que fue un taller muy entretenido y fue mucho más interactivo. Vamos a tratar de seguir este modelo un poco en la medida que podamos. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido mucho y que les haya quedado un montón de dudas para seguir profundizando en este tema. Profe Perdomo, Otto, Marito, profe Mulet, muchas gracias. Brian, gracias nuevamente por la presentación. Un abrazo a todos y nos vemos en 8 días.